Saludos, aquí de nuevo. Una vez más estamos transmitiendo desde el cuarto. Quería ver si podíamos transmitir desde afuera o grabar de afuera por ese día que estoy metido aquí, pero está a 20 grados, está bien frío y no sé si la computadora puede coger humedad o algo y dañarse. Así que pues, y como yo grabo por ahí en la computadora, pues estamos aquí. De todas maneras, hemos estado hablando sobre el tema de la salvación, vimos la diferencia entre cómo los católicos vemos la salvación y en temas anteriores también habíamos mencionado la importancia del pecado, cómo el pecado, cuando yo lo cometo, no es solamente una falta que se comete, sino que tiene un efecto en mí. Yo, por ejemplo, soy alcohólico, ¿ok? O uso droga. Aunque yo le pida perdón a Dios por ese vicio, lo que sea, y Dios me perdona, el vicio está ahí y hay que liberarse de ese vicio. Si yo soy un embustero, me pongo a decir mentiras, yo puedo pedir perdón y Dios me perdona las mentiras, pero no me quita lo embustero. Para quitarme el embustero, yo tengo que ir luchando con mi naturaleza poco a poco. Requiere ayuno, requiere penitencia, requiere disciplina para poder vencer esa debilidad o ese vicio que yo tengo. Entonces, esto es importante porque vamos a hablar un poquito sobre el purgatorio. El purgatorio es una de las cosas que nuestros hermanos que no son católicos a veces dicen, no, yo no puedo creer en el purgatorio porque eso no está en la Biblia. Muéstrame dónde está en la Biblia. Eh, y aunque uno le muestra textos bíblicos, dicen, sí, pero es que ahí no dice palabra purgatorio, eso no existe, no está ahí. Ok, es cierto, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Por lo tanto, si no podemos creer en el purgatorio, porque el purgatorio como palabra no está en la Biblia, tampoco podemos creer en la Biblia, porque la palabra Biblia no está en la Biblia. ¿Ok? Si tú miras, no está. Si tú miras, lo único que hay es escrituras. Y tú dices, pero lo mismo. No, jamás y nunca. Cuando Cristo habla de las escrituras, lo único que existe, no se ha escrito ni un solo libro del Nuevo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no se había escrito ni un solo libro, ni una sola carta del Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de las escrituras, todavía sus cartas, muchas de ellas no estaban ni escritas. Así que para el judío del siglo I, lo único que había eran las escrituras. Y eso era el Antiguo Testamento y ni siquiera había una lista oficial de libros del Antiguo Testamento en aquel momento, que no es, una vez más repetimos, hasta que la Iglesia Católica dice, bueno, para poder utilizar la palabra en la liturgia, en la misa, necesitamos tener una lista oficial establecida para saber qué libros podemos usar y cuáles no son buenos que se estén usando. Y ahí es que crean entonces una lista oficial ya para el siglo IV, que se va a repetir en varias ocasiones, en diferentes siglos, y es lo que venimos a conocer como la Biblia o los biblios o la biblioteca. Pero la palabra Biblia no está en la Biblia. Así que yo no puedo creer en el purgatorio porque no está en la Biblia, pues tampoco puedo creer en la Biblia porque no está en la Biblia. Es así de sencillo. Votamos la Biblia y entonces nos quedamos todos ateitos. ¿Eh? No tiene lógica. ¿Ok? Pero si tú puedes creer, pero la Biblia es la palabra de Dios. Ya tú estás inventando, como estoy inventando yo quizás, con purgatorio. Ya estamos haciendo cosas que no están en la Biblia. O sea, tenemos que decidirnos. O somos literales y tiene que estar ahí y para creerlo, o podemos entender que no necesariamente porque alguna palabra no existiera para aquel momento, no significa que eso no sea una realidad. Sabemos bien claramente, sabemos que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iría llevando a la verdad total poco a poco. Sabemos que Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sabemos que muchísimas cosas no se conocían para el tiempo de Jesús ni para el tiempo en que se escribió los libros de la Biblia. Eso no significa que no exista el DNA, eso no significa que no existan las computadoras, eso no significa que no existan los aviones y nada de esto estaba en la Biblia. O sea, es un poquito querer cerrarme y no ser capaz de dialogar. Y cuando yo me cierro y no quiero dialogar, realmente no vale la pena ni siquiera intentarlo, porque entonces ya tomo actitudes un poquito fanáticas. Yo recuerdo, no quiero faltar respeto, pero es la actitud. Yo recuerdo una persona que yo aprecio mucho, que no es católica. Y esa persona sufrió una pérdida en la familia y ella hablando con mi esposa, ella le decía, yo no sé, porque las personas que murieron
no servían al Señor, pero yo tengo la esperanza de que de alguna manera Dios en su misericordia les haya salvado. Esta persona, siendo de una iglesia no católica, se está expresando más católica de lo que ella piensa. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio no es un break, no es una segunda oportunidad, que yo vivo aquí como me da la gana y a última hora pues voy para el purgatorio. No, eso no es para nada. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es una realidad para aquellas personas que, habiendo luchado por la salvación, habiendo aceptado a Cristo, habiendo tratado de vivir la vida en Cristo y realmente de un corazón sincero vivir en la conversión, no alcanzaron librarse de todas sus malas tendencias, de los chismes, del orgullo, de los corajes que le daban, que explotaban como centellas. Por eso tú puedes tener una persona que puede ser muy dada en la iglesia y muy de Dios, y sirve en la iglesia y todo bien chévere, pero cuando llega a la casa, le entran unos corajes cuando ve las cosas regadas y salen unas explosiones que maltratan a la familia verbalmente. Eso no es agradable a Dios y eso no es fácil de uno librarse. O cuando vas guiando por la carretera, cada vez que te da un corte de pastelillo, te sale para afuera el monstruo. Todas estas cosas, estas imperfecciones están dentro de nosotros y con esto nosotros no podemos ir a la presencia de Dios. Entonces, el purgatorio no es para tú decir, yo vivo como yo me dé la gana y a última hora me arrepiento y ya, no. A Dios nadie le engaña. Yo tengo que tener realmente un arrepentimiento total, sincero, una conversión de corazón para que Dios, en su misericordia que quiere salvarnos, tome esta decisión. ¿Ve? Entonces, eh, ¿qué es lo más que tú escuchas o yo escucho decir? No, porque en la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 25, cuando usando el mismo texto que usé yo para probar que las obras son necesarias, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera, te dice, no, porque ahí dice que hay unos van a la derecha y otros a la izquierda, no, no hay nadie en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí lo que está diciendo es, cada uno de nosotros, juzgado por las obras, seremos salvos o condenados. Y la Iglesia Católica está totalmente de acuerdo por eso. No, con eso no hay nada más que condenación o salvación. Ahora, ¿cómo yo llego a la salvación? Aceptando a Cristo en mi vida, luchando por matar el hombre viejo y alcanzar el hombre nuevo. Si yo lo intenté con la mayor fuerza de mi alma aquí en la tierra y no lo logré, entonces en la misericordia de Dios creemos y entendemos que Dios le permite purificarse aún después de la muerte. ¿Ok? Así que solamente hay salvación o perdición, no hay más nada. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo yo llego a la salvación? O cómo yo llego, no tanto a la salvación, cómo yo llego a la purificación para poder realmente estar en el gozo y en la presencia de Dios. Ya, eso es lo que nosotros entendemos, que a algunas personas su amor es tan ardiente y tan fuerte que van a la presencia de Dios directamente porque ese amor, como dice la palabra y como dice Jesús, cubre multitud de pecados. Otras personas, más como tú y como yo, que no lograron quizás amar a tal intensidad, pues entonces quizás necesitamos pasar por una purificación para alejar de nosotros y purificar de nosotros todas esas tendencias al pecado y todos esos vicios y todas esas esclavitudes. Y esto es lo que se conoce con la palabra purgatorio, purgar. Que si no te gusta, pues puedes decir purificatorio, y si no te gusta, pues puedes decir, qué sé yo, desintoxicación de los pecados, pero sigue siendo la misma realidad. Entonces, si no aparece la palabra en la Biblia, ¿qué textos hay que nos dejan saber que esto es una realidad? Bueno, hay uno que los hermanos no católicos no aceptan porque está en el segundo libro de Macabeo. Entonces dicen, pero que ese libro fue añadido. Ya sabemos históricamente que no fue añadido, lo hicimos nosotros, hicimos la lista y hasta el siglo XV no había más que una sola lista que era la de nosotros. Pero anyway, ok, vamos a decir entonces que tú no quieres aceptar que sea un libro inspirado por Dios y que esté en la Biblia. No hay problema. Decimos que no está en la Biblia. Sin embargo, tenemos que reconocer que históricamente expresa una realidad de la fe de los judíos justo antes de que Cristo viniera sobre la muerte y sobre cómo los pecados pueden ser perdonados después de la muerte. Alusión a la cual va a hacer Cristo cuando él dice en Mateo 20 y pico
Él dice que este pecado no puede ser perdonado ni en este mundo ni en el otro. Jesús está hablándole a su audiencia, a la gente, a los judíos del siglo primero. Y para el judío del siglo primero era bien factible la idea de que yo puedo pedir perdón a Dios por aquellos que ya están muertos, y como Dios vive en la eternidad, que Dios no vive en el tiempo como yo, mi oración, Dios puede tomarla en cuenta para haberle aplicado a ellos méritos en el momento de su decisión. O sea, nosotros pensamos, la gente dice, no, pero es que si yo me muero sin arrepentirme, no hay break, porque eso es ahí, se acabó, ciertamente. Pero ¿quién te dice a ti que Dios que vive en la eternidad no sabe la oración que yo estoy haciendo ahora o que yo iba a hacer hoy por mi abuelo que murió hace 20 años atrás y la aplicó? Él que quiere que todos los hombres se salven. Él que no nos negó la sangre de su hijo. ¿Me va a negar a mí la oración diciéndome, ay papá, estás tarde, pediste tarde? No, Dios no vive en el tiempo. En la segunda carta de, como el segundo libro, perdón, de Macabeos dice, unos soldados habían ido a la batalla y tenían como unos amuletitos para la buena suerte y cayeron muertos. Entonces Judas Macabeo dice, esto es un pecado porque es superstición, y entonces ocurre lo que estamos leyendo aquí. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo fue, porque estos hombres murieron, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. En la batalla murieron. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado de estos soldados muertos. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la conocimiento, perdón, no convencimiento, de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 41-45, el que tenga Biblia católica, pues lo puede leer. El que no tenga Biblia católica no lo puede leer, pero puede entender que aunque tú no creas que ese libro es inspirado por Dios, por lo menos históricamente es una evidencia de lo que ellos creían. Y eso no lo podemos negar porque no únicamente está atestiguado ahí, sino en otros escritos judíos que ellos pensaban de esta manera. ¿Ok? Entonces, Mateo 12:32, estamos hablando del texto que mencioné ahorita, cuando él dice, por eso les digo que todo pecado o blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que resistirse a la acción del Espíritu Santo a convertirme, no será perdonada. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo, o sea, diciendo que lo que el Espíritu Santo está poniendo en mí no viene de él, o es del mundo, o es del diablo, y resistiéndose, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Si tú miras Mateo 12:32, dentro de su contexto, todo el tiempo está hablando del cielo, del reino de los cielos, de lo que es el juicio, etcétera, etcétera, y te está hablando bien claramente de una idea bien judía de que hay pecados que se pueden perdonar en el otro. Era algo históricamente innegable. Los judíos pensaban así. Y Cristo hace alusión a ese texto. Está diciendo, este pecado es el único que no se puede perdonar ni en este mundo ni en el otro. Pero si este no se puede, y es el único que no se puede, quiere decir que hay otros que sí se pueden. Uno de los textos pues, más abiertos, ¿verdad? Y más claro es Primera de Corintios 3, 10 al 15, dice, sí está en la Biblia protestante, ¿verdad? Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, ahí está hablando Pablo, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento, sobre Cristo,
alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, etcétera, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día del juicio, la dará a conocer. Vamos a ir poquito a poco, vamos a pararnos ahí. Que Pablo está hablando de que dice, mira, yo como arquitecto de la fe he puesto en ustedes los corintios una enseñanza, he puesto la base para su fe. Y luego está hablando de otras personas que sobre lo que la predicación de él van a seguir construyendo la iglesia y van a seguir enseñándole a otros. Entonces podríamos decir, pero que ahí está hablándose de la evangelización. Sí, y la evangelización, entre otras cosas, son algunos de los requisitos que Dios nos exige. Vayan y hagan a todo el mundo discípulos. Por lo tanto, son aquellas obras o aquellas acciones, si no quieres usar la palabra obras, que somos requeridos a hacer. Y la construcción del reino de Dios es obligación de todos. Por lo tanto, aquí está hablando de cómo tú construyes el reino de Dios en otros, cómo tú llevas esa palabra a otros. Y dice, pues con fuego será revelada en el día del juicio. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, de cómo uno vivió, de cómo uno fue evangelizador. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, sobre la fe verdadera de Cristo, recibirá recompensa. En el día del juicio será recompensado. ¿Por qué? Porque ayuda a construir el reino de Dios basándose en lo que Cristo mismo nos enseñó. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, porque era de paja, no era buena, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Si será salvo, si su obra no fue la mejor, si su obra es consumida por ese fuego, porque si el fuego te examina y eres oro, purificado, hermoso, muy bien, entra la recompensa. Plata, entra la recompensa. Paja, heno, se quema. No fue tan buena, tu obra no fue la mejor. Sin embargo, como intentaste de corazón trabajar, como estabas buscando hacer la obra, fíjate que no dice lo que están de vagos haciendo nada, dice lo que están tratando, pero pues por diferentes situaciones que no podemos especificar, su obra no fue quizás tan efectiva. Sin embargo, estaban haciendo lo mejor que podían. Esos sufrirán pérdida, pasarán por el fuego, pero dice bien claramente, pero se salvará, será salvo. Entonces, si eres salvo, pero pasando por fuego, dice ahí, en el cielo nadie pasa por el fuego. En el cielo no hay fuego. Si estás en el infierno, nadie sale del infierno. No hay salvación en el infierno. Pues entonces tiene que haber alguna manera en que una persona que es salva, dice ahí bien claramente, se salvará, pase por el fuego para que su obra pueda ser purificada y entonces irá a la recompensa. Esa es la base del purgatorio. Aparte de los textos bíblicos, como que nos, por ejemplo, también Apocalipsis 21-27, donde dice, porque nada manchado por el pecado, entrará en la nueva Jerusalén, ni el que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien claramente está hablando que los que estamos o esperamos estar escritos en en el libro de la vida del Cordero, no podemos entrar manchados a su presencia. Y el pecado tiene ese efecto, nos mancha el alma. Entonces Dios me perdona la culpa, pero las consecuencias de este pecado en mí es las que tengo que ir purificando. Por eso, bien sencillo, cuando Adán y Eva pecan, una de las consecuencias más graves es la muerte. Cristo nos perdonó los pecados, pero no nos libró de la muerte. Las consecuencias del pecado, que es la muerte, siguen estando aquí. No es hasta la resurrección, ahí sí nos librará, pero en este momento tenemos que morir. Entonces, porque tengo que morir, que es una consecuencia del pecado, estoy diciendo que Cristo no me perdonó. No. Pero estamos viendo de que una cosa es el perdón y otra cosa es la liberación de los efectos del pecado. Son dos cosas distintas. El sufrimiento, Cristo bien claramente dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que cargar su cruz. Por lo tanto, hay un sufrimiento. Entonces, porque si ya Cristo sufrió por mí, porque yo tengo que ahora sufrir también. Porque una cosa es el perdón del pecado y otra cosa es la responsabilidad que tengo yo como persona de purificarme y de unirme a la cruz de Cristo, como decía Pablo. Y junto con Él, amar y servir como Cristo amó y nos sirvió en su vida y en su muerte. Pero en adición a estos textos, tenemos también
y estos son muestras, tenemos mucho más, pero yo lo que doy es un poquito. Testimonios de los santos padres, por ejemplo, San Gregorio de Niza, esto es histórico, nadie lo puede negar, ya en el año 382 decía, después de la muerte, cuando el hombre se interesa de manera muy diferente por lo que es más importante, cuando al salir de este cuerpo adquiere conocimiento de la diferencia entre virtud y vicio, se percata de que no es apto para participar de la vida divina, hasta que haya purgado de toda su suciedad, y se lanza con toda su alma al fuego purificador. San Gregorio está diciendo bien claramente que cuando una persona va a la presencia de Dios, muere, va al juicio, pero es un alma salva, mas sin embargo se mira a sí misma y dice, yo no estoy, Señor, yo no quiero que tú me mires así. Se lanza libre y voluntariamente al fuego purificador del purgatorio. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando yo me presente delante de mi Señor, yo esté totalmente limpio y santo ante Él. San Agustín, en el 421, ya decía, no es increíble que haya un fuego después de esta vida. Esto se puede comprobar y hasta descubrir que algunos fieles serán salvados, unos más rápidos y otros más lentos, de acuerdo al mayor o menor grado en que amó las cosas buenas que perecen, o sea, en esta vida, a través de un fuego purgatorial. Y fíjate que ya San Agustín y San Gregorio usan la palabra purgatorio o purgatorial. Entonces, el purgatorio es una esperanza hermosa y es una muestra más de la misericordia de nuestro Dios. A veces nosotros queremos ser, decimos, hablamos de un Dios de misericordia, pero queremos quitar toda su misericordia. No queremos creer en la confesión, no creemos en el purgatorio y nos comportamos un poquito como el hermano mayor del hijo pródigo. Ah, pero este no ha servido a Cristo como yo lo he servido, por tanto, ¿cómo él va a salvarse si yo que he estado aquí todo el tiempo sirviendo al Señor, me voy a salvar también igual que él? Eso no es justo. Tomamos un poquito esas actitudes. Cuando el padre dice, mira, tú deberías estar contento porque tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Por tanto, no te goces tanto en tratar de probar que la Iglesia Católica está mal, negando la misericordia y la bondad de nuestro Dios y aquellos medios que Él dejó para que pudiéramos experimentar esa misericordia, como es la confesión y como es el purgatorio también. ¿Ok? Hasta la próxima.